Entre los años 1917 y 1918, en medio de la Primera Guerra Mundial, León Trotsky, entonces comisario de Relaciones Exteriores, sacó a la luz los tratados secretos del zarismo, desempolvando los documentos secretos de la diplomacia, de la política exterior y de los gobiernos de la coalición burguesa. Trotsky decía que la diplomacia secreta es un instrumento necesario para la minoría propietaria que se ve obligada a engañar a la mayoría para someterla a sus intereses. El imperialismo, con sus siniestros planes de conquista y sus alianzas y convenios con otros ladrones, decía, ha desarrollado el sistema de la diplomacia secreta al más alto nivel. Las circunstancias hoy son, nadie lo duda, un poco distintas. Pero lo que Wikileaks pone de manifiesto es que la llamada diplomacia, de nuevo, con sus procedimientos no abiertos al público, en los que no se rinden cuentas, donde no se es responsable, no está cumpliendo los mismos estándares de democracia y de apertura, particularmente en gobiernos que se dicen partícipes de ese modelo. Lo contrario, funciona muy bien para unos fines muy particulares que en esta fase del modelo neoliberal beneficia a quienes usufructan de estos estados ejemplares para garantizar sus propios intereses. Julian Assange llegó para evidenciar estas contradicciones y desde el año 2006 su causa por la democratización de la información ha dejado, para bien o para mal, una huella imborrable en el mundo. Este es el tema de hoy en Mundo al Revés. Ponemos a Wikileaks bajo la lupa en un debate que promete ser enriquecedor para todos. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Esta noche participan como tertulianos en Mundo al Revés Fernanda Carrera, periodista, activista en derechos humanos y profesora de colegio. Mundo contemporáneo, entiendo, Fernanda, es la materia que imparte. Sí. Qué pertinente entonces para este programa. Bienvenida, Fernanda. Gracias. También me acompaña Salwa Benbusit, abogada con mención en Derecho Público, una optimista trágica y madre a tiempo completo. Bienvenida, Salwa, a Mundo al Revés. Gracias. También me acompaña Ricardo Flores, abogado, máster en asesoría jurídica de empresas y analista político. Bienvenido, Ricardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Un placer. A mi izquierda está Diego Zavala, es abogado, máster en Derecho Empresarial y profesor de Ciencia Penal. No podías desestimar esa herencia, ¿no? Esa vena penalista. Está en la sangre. Está en la sangre. Bueno, bienvenido, Diego. Gracias. También está con nosotros Daniela Verduga, abogada con especialidad en Derecho Penal. Daniela cultiva un interés en la comunicación digital, lo que hace más interesante este debate. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias. Y bueno, terminamos también con otro abogado. Estamos también con Jorge Sosa, máster en Derechos Fundamentales. Jorge también es catedrático universitario en Derechos Humanos y Litigio Internacional. Jorge, gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenidos a todos. Realmente lo que esperamos es que este debate aporte líneas, insumos para que los ciudadanos, los usuarios de la televisión pública puedan forjarse una idea mucho más clara de la complejidad de este tema, ¿no? Julian Assange y el trabajo de Wikileaks. Antes del debate les propongo observar un video que pretende a breves rasgos recoger la cronología del caso Wikileaks. Vamos entonces con este video y arrancamos con la tertulia. En el año 2006 nace en la red un nuevo espacio de información creado por el activista y periodista australiano Julian Assange. El portal Wikileaks, como fue bautizado, publicaba los primeros documentos sin filtraciones que revelaban comportamientos no éticos por parte de algunos gobiernos. En noviembre del 2009, Wikileaks divulgó un archivo con 500.000 correos de todo lo que circulaba por el ciberespacio el día de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. En abril del 2010, el portal publicó un video del año 2007 en el cual un helicóptero Apache estadounidense atacó a un grupo de personas en Bagdad, la capital iraquí, matando a varios civiles inocentes, incluidos 2 miembros de la agencia de noticias Reuters. En julio del 2010, el nombre de Julian Assange pasó a ser internacionalmente conocido. La filtración de más de 90.000 documentos militares sobre la guerra de Afganistán le dieron la vuelta al mundo.
Un mes después, la Fiscalía sueca abrió una investigación contra Assange por presunto acoso sexual a 2 mujeres durante un seminario que presidió en Estocolmo. Ese mismo mes, los tentáculos de Wikileaks llegaron hasta América Latina. Cerca de 10.000 cables calificados como confidenciales fueron divulgados en el sitio web. Diciembre del 2010. Ante la orden de arresto emitida por la justicia sueca, la policía británica detuvo a Julian Assange. El gobierno australiano culpó a Estados Unidos. 8 días después, Assange fue puesto en libertad bajo fianza. En febrero del 2011, un juez de Londres aprobó la extradición del periodista australiano a Suecia. Assange contrató al juez español Baltasar Garzón para que lo defendiera. En abril del mismo año, el gobierno de Ecuador expulsó del país a Heather Hodges, embajadora de Estados Unidos. La molestia fue causada por un cable diplomático revelado por el portal Wikileaks. El 25 de octubre del 2012, Wikileaks irrumpe en la elección de Estados Unidos con nuevas filtraciones sobre abusos en los centros de reclusión de Guantánamo y Abu Ghraib. La Corte Suprema británica sentenció que Assange sea extraditado a Suecia. El comunicador se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanece desde agosto del 2012, tras la concesión de Quito de un asilo político por considerar fundados sus temores de sufrir persecución por parte del gobierno de Estados Unidos. 23 de junio de 2016, Wikileaks reveló que la Agencia Nacional de Seguridad espió a los 3 últimos presidentes de Francia. Entre las filtraciones obtenidas por la NSA estaban conversaciones sobre las relaciones de los gobiernos de Hollande y el de la canciller alemana Angela Merkel. El 27 de julio de 2016, Wikileaks divulga mensajes de voz hackeados al Comité Nacional Demócrata de Estados Unidos en los que muestran a donantes buscando favores de funcionarios del equipo de la candidata Hillary Clinton para lograr la nominación cuando aún estaba Bernie Sanders en la contienda. El 19 de mayo del año en curso, la Fiscalía de Suecia anunció el cierre de la investigación sobre la denuncia de presunta violación contra el fundador de Wikileaks. Pese a ya no enfrentar cargos, la policía británica advirtió que Assange podría ser arrestado si abandona la sede diplomática, ya que las autoridades lo buscan por saltarse la fianza en 2012. Esta noche en Mundo al Revés analizamos el caso de Julian Assange y la huella de Wikileaks. Muy bien, vamos de inmediato con la regla del minuto, ya ha sido explicada previamente. La misma pregunta para los 6 invitados. Vamos a empezar contigo, Diego. Desde que Wikileaks irrumpe en el mundo, ¿qué ha significado para la escena pública? ¿A quién beneficia? ¿A quién afecta? 1 minuto. Yo creo que a quienes beneficia, a los ciudadanos. Yo creo que es una información que debería estar al alcance de todos, cómo operan los gobiernos en la actualidad. ¿Qué es lo que hacen? Me explico, a quienes matan, a quienes no matan. Vimos escenas de cómo mataban civiles en el 2007. Pero hay que reconocer que Assange cumple una labor de periodista. Él no es el gran héroe de esta situación. Alguien le filtró esa información. Él lo único que hizo fue publicarla. Alguien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, tuvo en sus manos el poder para hacer algo al respecto. Y porque Wikileaks se funda en el 2006. Pero no aparece en la escena pública hasta el 2010, con el video de cuando vimos el helicóptero americano matando civiles en Irak. Muy bien, gracias Diego. Fernanda. Yo creo que en la misma línea, el que Wikileaks funciona bajo esta lógica que Henry Jenkins explica y define como la cultura de la convergencia, es decir, que todos tenemos una parte de la historia, la podemos contar y la podemos hacer viral. En este caso, la plataforma funciona así, con la misma lógica del Facebook o del Twitter, y me parece que estoy de acuerdo en que el hecho de haber revelado el video de Daño Colateral permitió que muchas personas de mi generación tuvieran una visión distinta a la que normalmente tienen por el consumo cultural de los medios norteamericanos, ¿no? O sea, que siempre se tiene una visión sumamente heroica, sumamente vinculada a los cómics, pero esto reveló que realmente hay ciertas prácticas en la guerra que violan el derecho internacional humanitario. Interesante. Gracias, Fernanda. Vamos contigo, Danilo. Bueno, yo creo que tanto los ciudadanos han sido beneficiados y han sido afectados. Es un arma de doble filo. Yo no estoy de acuerdo con el procedimiento tomado por el señor Assange. Creo que es evidencia, pero uno tiene que ser crítico en cuanto a lo que evidencia. No creo que lo que Wikileaks ha evidenciado sea algo vivencial de solamente este tiempo, estos momentos, sino que la hiperconectividad es la que ha hecho que se viva con cierta inmediatez, lo cual también exige una militancia por parte de los ciudadanos. Entonces, no es estas características de cómo se vive, cómo operan la diplomacia, cómo operan los gobiernos, no es algo que sea
simplemente por esta parte del tiempo, sino cómo esta información se ha transmitido. Es la gran diferencia, creo yo. Muy bien. Salva, tu criterio. Yo creo que tiene Wikileaks un impacto, y como tú decías, en nuestra generación, de cómo vemos el mundo. Tal vez no cambia la historia, tal vez no logra hechos concretos el hecho de que se divulgue la información. No llevamos a la corte o a juicio a presidentes o a miembros de asociaciones secretas por los crímenes de guerra o por la corrupción que se produce. Tal vez no, pero sí genera finalmente un conocimiento público y le quita la máscara a esta democracia hipócrita, a estos políticos mentirosos a los que estábamos acostumbrados a ver con mucho respeto, y finalmente vemos sus cables, cómo se expresan, vemos sus correos electrónicos y vemos que son cualquier cosa y que tratan al mundo como fichas de ajedrez, y finalmente sí cumple un rol importante y ha sido beneficioso. Creo que ha sido más beneficioso que perjudicial. Gracias, Salva. Jorge. Bueno, yo creo que la información en realidad es neutra hasta que tú la usas geopolíticamente. Yo te voy a explicar algo interesante. Para mí, Assange ha usado la información con una perspectiva geopolítica, porque si yo revelo en este momento, ¿verdad?, qué pasó, por ejemplo, con la conspiración de la muerte de Eloy Alfaro, el impacto, obviamente, de revelar una información de la muerte de Eloy Alfaro es en este momento neutra, ¿sí? Podría generar algún grado ahí de análisis histórico. Pero si tú ves muy bien cómo Assange ha liberado la información, el impacto ha sido geopolítico a nivel mundial. Es decir, que, y ahí viene, o sea, si hay un impacto geopolítico, hay una intencionalidad en liberar la información. Y eso ya significa de que hay un uso sesgado de la información por parte de quien lo revela. Porque no es lo mismo revelar, por ejemplo, información, ¿sí?, sobre el tema de Hillary Clinton en el momento de la elección que haberla revelado, obviamente, antes de la elección. O sea, el impacto es distinto. Entonces, ya claro, sí, todo el mundo habla idílicamente de Assange con la liberación de la información, libertad de información, eso tiene responsabilidades ulteriores. Pero también hay que intentar ser un poco crítico con el propio Assange, porque nadie se salva, obviamente, de la autocrítica, ni siquiera Assange. Muy bien. Y en ese punto, yo pongo, obviamente, los puntos sobre las IES de que probablemente la información que Assange también ha manejado también ha tenido una intencionalidad geopolítica a nivel mundial. Gracias, Jorge. Vamos contigo. Bueno, yo creo que nadie duda que Wikileaks ha sido beneficioso para los ciudadanos. Yo creo que es una realidad que el revelar cierto tipo de información que antes no era pública hacia los ciudadanos, definitivamente es una ayuda para conocer las intenciones o conocer las decisiones que toman ciertos gobiernos y que nos pueden afectar a nosotros como ciudadanos. Y en eso el beneficio que trae Wikileaks yo creo que es indiscutible. Ahora bien, la figura del señor Assange tiene que ser analizado desde una perspectiva distinta, creo yo, y coincido mucho con Jorge en el tema de la intencionalidad y cómo filtra la información que recibe. Sabemos que él no es el que la investiga, o es un periodista que lo que hace es recibir información, como decía Diego, y la filtra. ¿Y cómo la filtra? La filtra a conveniencia, y también vamos a ver, ahí estamos dentro de este margen de discrecionalidad que tiene el señor Assange, cómo quiso intervenir, por ejemplo, en la elección americana para perjudicar al Partido Demócrata y beneficiar al Partido Republicano por intereses personales que podrá tener o dejar de tener, porque a lo mejor con Trump la situación era mejor para él que con Hillary Clinton, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, este esquema de que Julian Assange es un héroe del periodismo y de la libertad no es tan así, sino que Julian Assange también maneja su propia agenda política, maneja sus propios intereses, pero no vamos a negar que dentro de los fines al que él quiere llegar, los medios que utiliza en cierto aspecto pueden beneficiar a los ciudadanos. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Hay material interesantísimo para el debate. Se ha propiciado un contrapunto evidente. Vamos de inmediato con quien quiera tomar la palabra. Quiero recordar una vez más que en el 2006, que Wikileaks sale al aire, en verdad nadie conocía a Julian Assange, nadie sabía de él. Y esto se mantuvo por 4 años, hasta que él consiguió los cables que le facilitó Manning. O sea, nadie sabía de él. Aquí estamos hablando de la posición geopolítica que juega Julian Assange y hablan de las elecciones americanas que fueron el año pasado, en el 2016. O sea, Ecuador le dio asilo político en el 2012 a Julian Assange. En esos 4 años, Julian Assange, ¿en dónde ha intervenido? ¿Qué papel geopolítico ha jugado? Él ha liberado cualquier cantidad de información.
Él es periodista. A quien le venga bien y a quien le venga mal está más allá de su interés. Él lo que quiere es liberar la información y que la gente la conozca. Y tanto es esa figura de periodista que es lo que permite que Ecuador le pueda permitir el asilo político. ¿Cómo eres consciente de que tenga o no, que cuál es la documentación que ha filtrado o no ha Porque filtrado y estamos por qué no ha filtrado a conveniencia? Porque ¿Cómo estamos sabes que no hablando hay de documentación millones de que él cables. tiene que no ha filtrado a conveniencia de él? Estamos hablando de millón de información. Son Por millones eso, ¿y cómo de cables. sabes, cómo puede estar tan Porque seguro él- que la información porque que él no él la está tiene no la ha editando. revelado la que no le interesa revelar Él no la a está, determinado momento? él no la está revisando. Él no cuenta con un equipo extenso que está revisando cada pieza de información que él va a revelar. Él solo la Hay que decir publica. algo, hay que decir algo. Julian Assange, la información es proporcionada por diferentes vías, ¿no? Él no cuestiona mucho las formas como se consigue esa información. Él simplemente lo que hace es recopilarla y distribuirla. Él ha acusado, lo he visto en algunas ocasiones hablar, de la manipulación de la información que él proporciona por parte de los medios privados con sus intereses claros, ¿no? ¿Es realmente Julian Assange el filtro de esta información? Es la pregunta que yo me hago. Pero es que esa no es solo la lógica de Wikileaks, esa es la lógica de las redes sociales. Las redes sociales son colaborativas por esencia, por... Algunas personas podrían decir que tienen una raíz anarquista porque no hay una autoridad, sí puede ser. Y tú te das cuenta en algo, por ejemplo, en las redes sociales circulan estos videos de porno de venganza y cuesta tanto, que son estos videos que suben hombres de mujeres desnudas, que los han grabado, y cuesta tanto regularlos porque precisamente las redes sociales están basadas en que todas las personas tienen una parte de la historia, todas pueden participar, todas pueden contar. Fíjate en el terremoto, por ejemplo. En el terremoto en Ecuador no teníamos información y el relato se construyó a partir de todas las personas, empezando, por ejemplo, por Carla Morales y otras personas que fueron, que construyeron esta historia. Aquí pasa lo mismo, o sea, tienen acceso a toda una serie de informaciones que el público tiene un contrato de lectura y demanda que sea distribuido de forma libre. Muy bien. Jorge. O sea, en realidad, el revelar información geopolíticamente, ¿sí?, está dentro del paradigma básicamente de los aspectos generales de la democracia, porque no constituye ningún delito revelar información geopolítica, ¿verdad? Sí constituye. No constituye delito revelar información geopolítica, Por supuesto que sí. porque está dentro, obviamente, del paradigma de libertad de expresión. El problema, básicamente, es que lo hace desde la posición, obviamente, del asilo, lo cual impide, porque le otorga una inmunidad, obviamente, a Assange, impide que pueda, por ejemplo, rendir cuentas, lo que se llama como responsabilidad ulterior, ¿sí?, en relación básicamente con lo que publica o con lo que comunica, ¿sí? La institución del asilo, y obviamente que eso se va a discutir en el otro bloque, la institución del asilo básicamente le da una inmunidad incluso para que pueda obviamente ser llamado, digamos tú, a una confesión judicial, o digamos tú, a presentarle un habeas data, porque no tengo cómo, está protegido. Ahora, el problema, y básicamente que Ecuador, obviamente, al haber constituido la figura del asilo sobre Assange y haber permitido que siga revelando información, porque sigue revelando información, obviamente, está rompiendo uno de los paradigmas más claros y más concretos de lo que es la figura del asilo. ¿Cuál es? No intervenir en los asuntos políticos, obviamente, no solamente del país que le da asilo, sino en el resto, obviamente, de países, porque ha generado muchos problemas diplomáticos, incluso para Ecuador, a raíz del resto de publicaciones que ha hecho, estando él asilado, obviamente, en la embajada. Entonces, yo, por ejemplo, yo no considero, porque yo soy un defensor de la libertad de expresión, yo considero que el tema de la liberación de información, de la democratización, es parte de las nuevas tendencias en materia de derechos humanos fundamentales que hablan únicamente de responsabilidades ulteriores. El problema es que está protegido, obviamente, Assange por una figura diplomática que impide, que bloquea cualquier posibilidad de solicitarle al señor Assange, obviamente, que contextualice, que explique, ¿sí?, o que rinda cuentas, obviamente, por esa información. Habría que ver si Julian Assange efectivamente se siente muy cómodo tantos años en la Embajada de Ecuador. Salva, tú querías decir algo y vamos después contigo, Diego. Me parece muy interesante darme cuenta de que es un periodista y es un actor político, porque todos lo dicen, tal vez revela la información en algún momento clave y la guarda para afectar los intereses de algún país o para afectar la elección de algún país. No lo sé cuáles son sus intenciones. Finalmente, creo que cualquier ciudadano puede ser un actor político. Creo que cualquier ciudadano tiene derecho a saber si hay un crimen y denunciarlo. Y si esta plataforma de Wikileaks se emplea de manera
de una manera en la que proteja a sus informantes, porque finalmente es lo que hace. Wikileaks es una plataforma en la que protege a sus informantes, porque de otra manera este informante no podría llevar al público esa información, porque es información sensible, porque sería perseguido por un montón de motivos, o porque a veces está bajo la tutela, en el caso de Chelsea Manning, de la ley del protocolo militar. Sin Wikileaks tal vez nunca hubiese sucedido, porque Wikileaks lo protegió a él, lo ayudó hasta el final. ¿Y qué es finalmente lo que se filtra? ¿Por qué él tendría que hacer, no sé, un acto de conciencia y decir, no lo publico ahora porque afectaría? No, ustedes están cometiendo estos crímenes, ustedes Estado, ustedes corporaciones, ustedes grandes empresas, ustedes funcionarios públicos, ustedes diplomáticos, se filtra todo. No hay una edición por parte de Wikileaks, se filtra todo. De hecho, se pide a los informantes que hagan ellos una edición previa para que no sean tantos cables. Y si hubiese algo que fuese sensible y que pudiera perjudicar a un ser humano, se pide de manera expresa que no se filtre. Ningún cable de Wikileaks se ha podido probar, por lo menos, de que haya afectado una vida humana. Pero sí que nos ha evidenciado, y por ejemplo en el caso de Kenia, que fue mucho antes de que sea mundialmente famoso Wikileaks, murieron 2 periodistas que no trabajaban para Wikileaks, pero que le estaban proporcionando información a Wikileaks a tiros en la mañana en Kenia, en un caso emblemático en el que se estaban revelando actos de corrupción, violación de derechos humanos hacia niños y cosas terribles. Finalmente, ¿cuál es el bien mayor que vamos a proteger? Yo quisiera que... Me parece que eso es un punto interesante. ¿Cuál es el bien mayor? El tema de la ponderación de derechos, Diego. A ver, yo quería primero acotar que delitos se cometieron, tanto así que Chelsea Manning está pasando tiempo en prisión por esto de aquí. La ley de espionaje tipifica la conducta de Julian Assange. En Ecuador, en el Código Orgánico Integrado Penal, está el artículo 354 con el delito de espionaje, donde si él hubiese hecho lo mismo en Ecuador, me explico, fuera un delincuente por el país. Ya, ahí es donde sí empieza a jugar el plano geopolítico. ¿Por qué Ecuador sí le da asilo a pesar de esto? Porque Estados Unidos asila a cualquier cantidad de, ecuatorianos que nosotros perseguimos y no nos los devuelven nunca. ¿Con qué cara nos los pueden venir a pedir a nosotros ahora, Sánchez? Los británicos han amenazado con entrar a la embajada. Han, desobedecido, dictámenes de la Organización de Naciones Unidas diciendo que esa detención es arbitraria. Y nadie hace nada al respecto. Ahí es donde sí entra el plano geopolítico. Assange lo que es un periodista liberando información, en mi criterio. Ponderación de derechos, sí, yo creo que los ciudadanos conozcan cómo estos gobiernos operan en la actualidad. O sea, Snowden dijo hace poco, que desde donde estaba sentado, desde su escritorio, podía escuchar conversaciones de jueces federales, de presidentes, de tu contador, con tu abogado, con tu cura, con todo el mundo. ¿Qué clase de libertad es esta? ¿Qué clase de libertad? Ahora, la Internet, esta herramienta que iba a emancipar a las personas, me explico, que iba a volver a los ciudadanos comunes a conectarse, se está volviendo un arma del totalitarismo. Interesante. Solamente Daniela, y vamos con un Jorge. contrapunto. Sí, también. Bueno, en primer lugar, yo sí creo que Assange, él capitalizó políticamente esta liberación de información. Él el hecho de no filtrar, de no editar información es una edición en sí, creo yo. Y él sí editaba el momento en que él inclusive daba pequeños avances. Decía, cuidado Hillary, te saco esta información o lo otro. O sea, él sí elegía los tiempos en los cuales liberaba esa información, lo cual es una edición también. A mí, y también concuerdo con Diego, de que ahí sí se cometieron delitos, se liberó información privilegiada. Y lo que comete él es una vulneración de la institucionalidad. Porque como bien dijo Salwa, él tenía que denunciar. No es solamente liberar información sin ningún otro, estás poniendo en riesgo, y sí puso en riesgo la vida de agentes encubiertos estadounidenses, lo cual sucedió, fue un efecto. Pero sí hay vamos al bien ulterior, que es el derecho a la verdad, en donde yo me propongo, con un fin altruista, que a lo mejor Assange no lo tiene, vulnerar ciertos sistemas para poder avanzar como colectivo. Nosotros necesitamos avanzar como los colectivos. Yo preguntaba a personas de otra generación, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Assange y un Garganta Profunda, por ejemplo? Me dice, bueno, es que Assange no generaba simpatía en otras generaciones, y decían, no, es que Assange, ya sabemos que el mundo funciona, como un tablero de ajedrez, pero ¿por qué nos lo ponen tan en crudo? Porque nosotros necesitamos una especie de sanidad mental.
realmente estamos tan libres, realmente nosotros no aplicamos este totalitarismo en nuestras vidas diarias cuando nos automonitoreamos. Esa liberación de información exige una militancia que no sabemos si esta ciudadanía, si cómo estamos construyendo ciudadanía está dispuesta a asumir. Jorge, y terminamos con Ricardo y vamos a la pausa. Yo solamente hago una reflexión sobre el ámbito penal de las leyes internacionales, obviamente, por ejemplo, Estatuto de Roma, Convenciones de Ginebra, etc. Y la revelación de información no está como crímenes de lesa humanidad, ni está en las Convenciones de Ginebra, ni está en el Estatuto de Roma. Entonces, aquí hago una diferencia, ¿verdad? Si yo abordo el concepto penal internacional, ¿sí? La tendencia es que la información, ¿verdad?, en realidad intenta ser cada vez y cuando más despenalizada en el contexto de lo que debe o no debe revelarse, ¿ok? Porque si vamos al plano nacional, indudablemente todos los países quisiesen que la mayor parte de los documentos oficiales fuesen secretos, ¿verdad? Y ustedes, cada país tiene una legislación penal que intenta ser mucho más punitiva que otro en materia de revelación de información. Aquí yo sí le veo un punto importante a Assange. O sea, Assange pone podríamos decir, en el crisol del debate, ¿sí? Esto de aquí, la información es tan importante como para imponer una pena sobre revelar información, o es importante para la sociedad abrir el espectro. Por lo menos yo acoto que en el plano internacional revelar información no está tipificada, ¿sí?, como crímenes de lesa humanidad. En el plano internacional. Pero los efectos se vivieron en Estados Unidos en el plano como se vieran en no Ecuador. tienes en convenciones Entonces, de Ginebra, el principio de ni territorialidad tienes, se obviamente, extiende. en Estatuto de Roma. Si El quisieses llevar a alguien, sí, a la Corte Penal Internacional por revelar información, te van a rechazar una demanda porque no existe. Es verdad, pero el artículo 14 del Código Orgánico Integrado Penal tiene el principio de territorialidad, donde dice que cuando las consecuencias de los actos que suceden afuera se pesan adentro, uno puede juzgar. No vas a poder oponer el Código Orgánico Integral Penal frente, obviamente, a la Corte Penal Internacional. Porque como tú bien dices, no puedes abogar internacionalmente. Vamos a una pausa. Yo creo que ahí hay una equivocación conceptual muy grave. Bueno, yo creo que estás equivocado. Vamos a dejar escuchar a Ricardo, por favor. Creo que estás equivocado. Para centrar el debate en el tema de la ponderación de derechos que estábamos hablando, yo creo que ahí sí tenemos que tener claro que en el tema de ponderación de derechos, yo creo que el derecho fundamental y más importante es el derecho a la libertad de expresión. Y en ese sentido, ahí sí creo que hay que proteger la labor que hace Julian Assange. Yo no soy partidario de la forma o cómo él lleva a cabo la actuación, pero sí soy partidario de defender la libertad de expresión de las personas, y soy partidario de defender la libertad de él, de filtrar la información como él entienda que es conveniente a la información que él tiene. Porque existe el derecho a la libertad, pero no existe el derecho a ocultarnos información. Ese derecho no lo tienen los estados. Los estados no tienen ningún derecho a ocultarnos información, ni tienen derechos a decidir qué información podemos consumir o no. Entonces, por eso es importante gente como Wikileaks, y por eso es importante tener un periodismo investigativo, y es importante que se sepan cuestiones que los estados no quieren saber. Entonces, lo que pasa es que luego siempre hay como dobles varas de medir, ¿no? Porque por un lado Julian Assange se lo protege con asilo diplomático, pero tenemos que ser claros. Por otro lado, en Ecuador se castiga pues el delito de espionaje, y por ejemplo a Fernando Villavicencio se lo quiso castigar por eso, y hoy está buscando asilo político en Perú, ¿no? Por ese tema. Entonces vamos a tener que ser consecuentes entre lo que defendemos y lo que aplicamos aquí. Y solo para dejar claro una cosa, Diego, Estados Unidos no ha pedido la extradición todavía de Julian Assange. Por eso, pero tú decías que, por ejemplo, que con qué cara Estados Unidos nos iba a decir que no entregamos a Assange y ellos no nos entregan, por decir algo, a los Isaías, ¿no? Pero no lo han pedido ni siquiera. Lo quisieron involucrar en el juicio de Manning. Pero no lo han pedido. No lo han pedido. El único que ha pedido la extradición es Suecia, fue Suecia, y ya no se ha pedido. Pero no se ha pedido la extradición, con lo cual no nos podrían reclamar una eventual extradición. Muy bien, vamos a hacer una pausa, señores, una pausa. Vamos a continuar con este debate de cara también a lo que significa Wikileaks y Julian Assange en particular para nuestro país. Una pausa, esto es Mundo al Revés, no se aparte. George Orwell decía que durante tiempos de engaño universal, el que dice la verdad comete un acto revolucionario. Este engaño universal no es simplemente el producto de individuos, es consecuencia de un sistema social. Hablemos de Ecuador, el país asilante de Julian Assange. Un asilo que estuvo en riesgo si alguno de los candidatos de la derecha hubiera resultado ganador de los comicios presidenciales.
¿Cuánto afecta este asilo a nuestro país en términos diplomáticos? El presidente Moreno ha ratificado la voluntad de mantener al activista en la sede diplomática de Londres, aunque en su discurso se nota una postura un poco más cauta, ¿no? Lo ha calificado inclusive a Assange como un hacker. ¿Qué opinan de esto, Fernanda? Bueno, yo no creo que, se pueda juzgar un hecho por sus características menores, sino por lo que engloba todo el hecho en sí. O sea, puede ser que una persona haya hackeado algo, es decir, es como que yo diga que un periodista es editor en un medio solo porque editó algo. No, en realidad se convierte en periodista en el momento en el que revela toda una información que sirve para procesar y terminar un producto final. O sea, el periodismo tiene etapas. Lo que me parece es que, como decía antes, el periodismo ha cambiado y sí se ha teorizado sobre este periodismo. Desde McLuhan tenemos teorías sobre que el medio es el mensaje, tenemos teorías sobre que los medios se mueven de forma líquida, tenemos las teorías de Bauman que dicen que las instituciones han caído, y como las instituciones han caído, y por eso hablo de los medios tradicionales que han caído en ventas, han caído en credibilidad, los políticos, muchos de ellos tampoco la tienen por escándalos de corrupción y otras maravillas que hacen. Entonces me parece que Assange es un pionero, supo leer esto y supo darle a la gente lo que quería y supo cambiar. O sea, todos consumimos medios porque obtenemos algo de esos medios. O sea, yo no creo en estas teorías de que la gente es aborregada y la obligan a consumir. No. En un marco hay unas obligaciones que tienes, pero él supo leer cuáles eran los consumos de las personas y supo darles este acceso a la información, o sea, este acceso a la información sin editar, porque ya no había confianza. Entonces la gente lo consumió porque también podían haber dicho, no, este tipo quién es, yo no quiero leer nada, no quiero ver ningún video, pero la gente lo quiso ver porque la información precisamente no estaba editada. Muy bien, y sobre la situación de Ecuador, Salva, ¿no? Recogiendo lo que ha dicho Fernanda, Ecuador debe suscribir de alguna forma esta convicción de Wikileaks para otorgar este asilo, aunque en la formalidad no es esa la causa por la que le dan esta protección, ¿no? Se habla de que el señor Assange sufría una suerte de persecución, que sus derechos no estaban garantizados y que en esas circunstancias el gobierno ecuatoriano iba a otorgar ese derecho. ¿Qué opinas de esta actuación de nuestro país? Me parece que en el momento que se otorgó el asilo, se manejó de todas maneras un discurso cauto. Parece que es muy difícil que cualquier presidente se ponga a hacer activismo así civil y pro derechos humanos y libertad de la información, democratización de la información. Esa no es la bandera de lucha del presidente, ni era el momento para que si tuviese esas ideas las exteriorice. Tenía que decir que le daba el asilo por la causal que se puede dar el asilo, que es porque podían comprobar que iba a correr en riesgo su vida, porque tenía que iba a ir a ser un perseguido político, y se consideró que sí, pero en el fondo debe ser que había un contenido mucho más fuerte y que realmente el gobierno que estaba en ese momento sentía que había hecho un gran servicio, no solamente a Ecuador, porque también se revelaron cables que tenían que ver con la diplomacia estadounidense haciendo cosas no muy positivas en Ecuador, pero también no como agradecimiento, sino como un soporte a alguien que hizo algo que benefició al mundo entero, que rindió un servicio al mundo entero, porque la libertad y la democracia se vieron fortalecidas a través de eso. Definitivamente, aunque no lo digan directamente, están aplaudiendo esto, a mí me parece. ¿Qué opinas de la gestión, Ricardo, de este pequeño país, Ecuador, asilando a un personaje tan controversial como Julian Assange? ¿Cómo queda nuestro país ante los ojos del mundo, según tu visión? Sí, yo no creo tanto en el altruismo del anterior gobierno para otorgar el asilo, ¿no? Sobre que aplaudían o no la actuación de Assange. Yo creo que fue una forma de evidenciar pues, una posición de este discurso de soberanía que tenía el presidente Correa en aquel momento, y de decir, bueno, nosotros vamos a tomar nuestras decisiones respecto de lo que nosotros consideramos, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que se analizó fue la posibilidad de hacer un contrapunto contra potencias tan grandes como Reino Unido, Estados Unidos o Suecia, y decir, bueno, yo le voy a dar pues el asilo diplomático a Assange. Más que todo, yo en el momento en que se otorgó el asilo diplomático considero que había ciertas causas que podían permitir pensar que había una posibilidad de que el señor Assange pueda correr un riesgo si no se le otorgaba el asilo diplomático, porque estas acusaciones que venían de Suecia parecían un poco forzadas respecto de qué era lo que iba a suceder con Assange, ¿no? Esta especie de violación, pero no era violación, sino que habían tenido relaciones sin preservativo y eso se derivaba en violación en Suecia, era todo muy forzado, ¿no? Entonces eso llevaba a pensar que sí había cierto riesgo. Sin embargo,
embargo, una vez transcurrido el tiempo, pues yo creo que ese riesgo se ha ido mitigando, se ha ido disminuyendo, y a día de hoy ya el asilo me parece que ya no lo veo con la misma, no veo que haya la misma necesidad de que se mantenga el asilo. De hecho, ya Suecia cerró la investigación. El que dice que lo cogería preso es Reino Unido por la violación de ciertas faltas casi que reglamentarias, pero en cualquier caso yo creo que ya la situación ha cambiado radicalmente en ese aspecto. Entonces, sinceramente creo que ya que Ecuador mantenga este pulso con Reino Unido, con Estados Unidos en menor medida, porque Estados Unidos dice que ellos no tienen nada que ver, o que en el fondo son los que más tienen que ver, y con Suecia pues me parece que ya nos ponen en una situación en la cual no es cómoda para nosotros, y le estamos haciendo un favor a alguien que tampoco está respetando las normas del asilo, porque tampoco cumple con lo que en teoría debe cumplir una persona que tiene asilo, que es no participar en cuestiones políticas de estados ajenos, y mucho menos en Ecuador. Recordemos que el día de las elecciones o al día siguiente le mandó un tuit al candidato opositor invitándolo a que se retirara del país, ¿no? Que fue condenado incluso por el presidente Moreno. El presidente Moreno lo llamó hacker, lo cual le molestó al señor Assange. Entonces ya se ve que el presidente Moreno tiene una relación un poco distinta que el que tenía el presidente Correa. Entonces, con todos esos argumentos, yo creo que puede ser el momento para terminar esta situación de 5 años en una embajada, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Daniela, de la relación del Ecuador con Julian Assange? Bueno, yo creo que el gobierno ecuatoriano necesita a Julian Assange en la embajada, porque Julian Assange es una especie de think tank que genera una imagen de esta corriente de resistencia que necesita el gobierno mantener en el escenario mundial, creo yo. No olvidemos la entrevista con Rafael Correa antes de pedir el asilo, era evidente la química entre ellos dos. Entonces, por ese lado, tiene un think tank que ayuda a mantener una imagen de guerrero socialista, la presidente saliente. Por otro lado, a mí me sorprendió mucho que se ofendiera porque le dijeran hacker cuando él se ha vulnerado sistemas informáticos. Entonces, a mí me sorprendió mucho esta reacción de él porque a mí me parece que se ha actuado ilegalmente. Creo que la información privilegiada, manejar información privilegiada no está dentro del ámbito de la libertad de expresión. Sin embargo, creo que como decía Hegel, él decía que para esta percepción de objetividad existe la legalidad, pero también la eticidad. O sea, en este caso sí podría decirse que fue ético porque la valoración social fue de, como dijo Salwa, de beneficio a lo que es la libertad, a lo que es la verdad, a la confianza. Entonces, en este momento que dicen de caída en la institucionalidad, me parece mal que haya vulnerado, pero me parece bien si esto realmente sirve en beneficio de que se generen más herramientas, un marco ético y social, que nos estamos quedando atrás por el avance de nuevas tecnologías. Diego, solo decir que en Naciones Unidas hay un comité que ha hablado una y otra vez de la situación arbitraria, ¿no?, de detención de Julian Assange. ¿Tú qué opinas? Que así es. Lo más serio del caso es que Estados Unidos, como bien decía Ricardo, no ha pedido la extradición y de hecho no lo ha acusado de nada todavía. No tiene ningún cargo. Pero esto es una estrategia. Lo que es una estrategia. Porque ya lo quisieron vincular me explico, con el gobierno, en el caso de Manning versus Estados Unidos, se lo quiso involucrar de que ayudó a Manning para poder hackear los servidores. ¿Ya? Y eso lo involucra directamente con la ley de espionaje. Me explico, donde sea que haya cometido el delito, me explico, por el principio de extraterritorialidad, ya que las consecuencias se dieron en Estados Unidos pudiese pedirlo. ¿Ya? Y no lo hace parte de la estrategia. Antes teníamos al presidente Obama ahí. Seguramente hubiese tenido un juicio justo. Ahorita tenemos un presidente republicano. Assange no es un ciudadano americano que va a terminar en Guantánamo. Me explico, yo sí creo que hay situaciones para mantener el asilo. Y sobre los temas de Suecia, sí, ya la mayoría, de los 5 cargos creo que ya 4 prescribieron, pero todavía hay uno que se mantiene y si no me equivoco es hasta el 2020. O sea, y Inglaterra mantiene todavía que lo va a apresar en el momento que escape hay un peligro inminente. ¿Cuánto ha cambiado realmente la situación? Nada, en realidad nada. A lo mejor se ha puesto aún más peligrosa para él. ¿Cuál es el costo político, Jorge, para Ecuador? Mantener esta figura del asilo para Julian Assange. Yo solamente me gustaría hacer un análisis entre el fondo nuevamente político y los requisitos formales. Es decir, el requisito para el otorgamiento del asilo, porque lo que se le otorga a él es el asilo latinoamericano, que está basado en las convenciones de Montevideo, de La Habana, no es el asilo bajo la protección del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que es Naciones Unidas, es básicamente el asilo latinoamericano. Eran básicamente 2, muy sencillas. Uno,
de que existiera la amenaza real y dos, de que existiese la posibilidad del cometimiento de delitos políticos. O sea, todas estas convenciones excluían los delitos comunes. Es decir, ahora, en el momento en que se analiza el asilo para Assange, lo que existía era básicamente una orden de detención por un delito sexual. O sea, formalmente yo no veía que cumplía los requisitos para el otorgamiento del asilo. Ahora viene la otra teoría de la soberanía suprema del Estado que por el principio del me da la regalada gana, digo, concedo el asilo y punto, y no tengo que darle explicaciones, que fue básicamente lo que hizo Ecuador. Si subsisten en este momento amenazas reales y formales para mantener el asilo, ya el 19 de mayo obviamente prescribió, podríamos decir, el proceso. En realidad formalmente no se mantiene, o sea, no existe porque ni siquiera hay una orden de detención por parte obviamente de Estados Unidos y de Norteamérica. No existe realmente una situación. El único problema es una posible detención en la propia Gran Bretaña por violación obviamente del arresto domiciliario, ¿verdad? Porque es una cosa que aparentemente no podría ser subsanada con algún tipo de recurso. Más allá de eso, no existe obviamente la persecución por delito político. Y yo vuelvo a repetir, creo que efectivamente la razón por la cual mantiene Ecuador Assange es por un tema de un símbolo, ¿sí? Es decir, el símbolo de Ecuador pesando o sosteniendo a alguien que representa una especie de escudo frente obviamente a las grandes potencias, porque formalmente no lo encuentro. Ahora, si tú me dices, existe un beneficio, podría ser que exista un beneficio. Ecuador es un país que no representa nada en el ámbito del Concierto Internacional de las Naciones, y a partir de Assange, el mundo dijo Ecuador en el plano internacional. Podría, pero ya eso es un análisis obviamente que tendría connotaciones básicamente políticas. Vamos con Ricardo y luego con Fernando. Sí, solo dos temas respecto a lo que comentaban Jorge y Diego, y son, en el caso de, es verdad que el asilo se concedió con base al tema de la Convención de Caracas de 1954, que no aplica pues a los países que no son signatarios de la Convención, obviamente Reino Unido no lo es. Sin embargo, a pesar de que es verdad que no se concedió bajo eso, tenemos que tomar en cuenta que la ONU sí dijo que era una detención arbitraria, con lo cual justificó en cierta medida que se haya concedido este asilo, ¿no? Eso por un lado. Sin embargo, yo también creo que hay que ahondar en la posición de que ya el asilo no es necesario, todavía en la medida en que el propio Assange dijo que si se le conmutaba la pena a Chelsea Manning, él iba a entregarse, ¿no? Y finalmente se le ha conmutado la pena y él no ha tomado esa posición. Yo de gobierno ecuatoriano dijera, pero si usted dijo que si Chelsea Manning se le conmutaba la pena, cosa que el presidente Barack Obama hizo, entonces coja y cumpla con su palabra y su promesa de entregarse a las autoridades americanas, que no tiene nada que entregarse, porque nadie lo ha solicitado todavía. Sea o no una estrategia, a él nadie lo ha solicitado. Entonces, si a él Ecuador lo deja salir, bueno, Reino Unido lo detendrá por otros motivos, pero él en teoría podría ya retirarse pues a su país, ¿no? Y yo no creo que la situación de él empeorara con Trump o con Obama. Con Obama se daban violaciones a los derechos humanos de la misma manera en que se pueden dar con Trump. Lo que pasa es que con Trump hay otro tema completamente distinto que no es motivo de este análisis y que es una persona totalmente impredecible y que no sabemos qué puede hacer, ¿no? Pero las violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos se producen bajo gobiernos demócratas y republicanos. Fernanda y luego Salva. En la opinión consultiva que envía Ecuador ante la Corte Interamericana se hace un preámbulo en el que se destaca la posición que Ecuador tradicionalmente ha tenido para con los refugiados o los asilados. Y en ese sentido se habla de las definiciones de la Convención Americana y también de la definición del refugiado en nuestra Constitución como una persona que percibe el peligro a su seguridad personal o a su integridad. En ese sentido, me parece que una persona que ha revelado información que ha causado graves problemas y que está acusando de delitos de lesa humanidad a una potencia que ha tenido una serie de actuaciones a nivel histórico, creo que el video de asesinato colateral es una de ellas, pero hay otras que han revelado pues también, qué sé yo, pensemos en la información que se reveló durante la administración Clinton sobre Chile. Es decir, creo que esta persona, si analizamos su antagonista político, tiene todos los elementos de convicción como para percibir que su integridad física podría estar en peligro y por ende cumpliría lo que la legislación ecuatoriana plantea como refugio. Y como quería decir antes, o sea, no es el caso solo de Assange. Estamos hablando de que Ecuador ha recibido a 60.000 colombianos, creo que ahora hay 110 sirios, o sea, incluso ya tenemos personas de Venezuela solicitando refugio. Entonces creo que se enmarca dentro de la tradición de nuestro país como país que
sí cumple una garantía de derechos en refugio, que otros países no la cumplan, no quiere decir que nuestro país no esté haciendo lo El correcto. muro con Perú. Salva, y vamos después con Diego. Yo pienso que, aunque tal vez no se reúnan todos los requisitos formales, que sí se reúnen, si se quisiera ver desde ese punto de vista, no habría que tener mucho olfato político para darse cuenta de que una vez que Reino Unido lo tuviese por esta no pago de fianza, que es la pena o el cargo que tiene Assange en Reino Unido, sería entregado inmediatamente a Estados Unidos, porque la Cámara y el Congreso y todos los congresistas pedirían inmediatamente, si no es la pena capital, por el delito de espionaje y por todas las leyes arcaicas que tienen allá, definitivamente caería todo el peso de la ley sobre él, inmediatamente. Aunque yo coincido con Diego, es una estrategia el que no se le hayan levantado ningún cargo hasta el momento, porque necesitan que salga. Y luego no entendería cuál sería la urgencia de este gobierno o de cualquier otro de sacarlo de la embajada, si nosotros somos un país con historia que acoge a las personas que se sienten que están en peligro. Y él ha probado, y eso no se ha dicho, pero es un elemento importante, ha probado este peligro. El FBI organizó una comisión, y eso también ha sido revelado, que costó $2 millones por semana investigar, y tenían todos los agentes de Wikileaks 150 funcionarios. Antes de ser antes de que Suecia presente los cargos. Incluso un funcionario de Suecia voló con un funcionario de Estados Unidos para hablar acerca de Assange y de lo que le iban a hacer. Y Assange tiene 2 causas que él interpuso en contra de Suecia, diciendo: ustedes me están persiguiendo, investigando, en el aeropuerto me quitaron 4 laptops con información mía porque me están investigando. Obviamente había en Suecia una represalia política. Luego, estos ya son datos echados así, pero es importante. Una de las personas que lo acusaba de violación, una de estas chicas, escribió después en Twitter: no me violó, no me violó, no me violó. Digamos, prescribió el tema de la violación, finalmente no se probó. Él dijo: vengan a tomarme la versión en la embajada, no se quiso. Venga la fiscal al Reino Unido. Son, digamos, actuaciones que sí se han dado en la justicia sueca y que no se les concedió ningún beneficio. Finalmente hay que tenerlo porque necesita protección, y esa es la figura del asilo. Diego, vamos a complementar y después vamos con la regla del minuto, se nos va acabando el tiempo. Graciosamente lo que señalas de esta mesa del FBI investigándolos lo revela Snowden, me explico, de la misma forma que Assange reveló los cables de Manning. Muy gracioso. Replicándole un poco a Ricardo, él dijo indultar a Manning, lo conmutaron. Son 2 figuras distintas. Yo sé que son 2 figuras distintas. Esa no era la intención de él. La intención de él es si se lo perdonaba a él o si se le conmutaba la pena a él, a mí también lo van a hacer. Entonces, eso es verdad, pero es que el indulto es personal, no es como la amnistía, ¿me explico? Y entonces son figuras distintas. Yo no, conozco Yo sé, perfectamente yo estoy ambas seguro que figuras, sí. pero lo que te quiero decir es que al final Assange no estaba hablando en términos jurídicos, Assange estaba hablando en términos de libertad. Te lo doy, te lo doy. Sencillamente te lo doy. eso Solo para precisar. Y simplemente era para aclarar, hay un tema aquí de lo de Ecuador, el refugio, el asilo, etc. Exactamente, hay una diferencia. Claro, hay entre diferencias que yo refugio, creo que también efectivamente. hay que aclarar, porque no es porque nosotros demos refugio a los colombianos en la misma Así figura es. que se Claro, le son da. dos cosas Es que no es distintas. lo Son mismo. 2 ideas Son dos distintas. Y yo Pero- considero que Ecuador es un país amigable con el tema del refugio con los colombianos. Ahora, es que es cierto. bueno. Pero eso Y se con los disuelve venezolanos cuando también. tienes Punto de pruebas, vista y él tiene de pruebas. derechos humanos. Punto. Pero es que no El es lo que mismo. está siendo vulnerado tiene una posición, de vulnerabilidad. Y Assange no ha demostrado estar vulnerable dentro de la embajada. Pero porque revisa se en ha el empoderado petitorio, más bien de la revisa en el información. petitorio Eso es dónde Mi está. criterio. Yo tenía la palabra, Ha que quisiera usado el mantenerla. asilo, ha usado el asilo para revelar más información con impunidad. ¿Por qué? Porque Hasta la alega un persona atentado en vulnerable contra de su vida. tiene una posición básicamente, No sé. una posición de vulneración frente al país que lo oprime. Y lo que ha pasado con Assange es que el asilo le ha permitido tener inmunidad frente a la cantidad de información que sigue sacando. Completamos la idea, Diego. Que sí, y que lo que quería mantener es que ya que íbamos en esta línea, bien que Salva lo mencionó, del FBI investigándolo, que en todos los cables que Snowden revela, me explico, hablan de todas estas investigaciones que han iniciado todas las agencias de Estados Unidos. O sea, todo el mundo lo está ¿Y investigando. quién ha dicho que son mentiras los cables? Nadie, porque están son comprobados todos, nadie totalmente los reales. Señores, vamos Los que están terminando. filtrados no ¿A son quién mentiras. sorprenden, es mi pregunta, a quién sorprenden las revelaciones de Assange? ¿Realmente deberíamos sorprendernos o esto era algo Es una que- confirmación. Igual es es una un choque, confirmación igual de es un sospechas fundadas hace mucho tiempo, pero tiene un valor el hecho de poder confirmar lo que siempre se ha dicho de la embajada. Cuando se habla de la embajada en los países, por lo menos de América Latina, no es necesario ni siquiera decir a qué país nos referimos. Es el hecho de confirmar
que lo que generalmente ha sido la política exterior de Estados Unidos, una política soterrada en muchos casos, dispone de ciertos vicios, ¿no? Y poder publicitar eso, entregarlo al interés público, a la libre información, eso ya constituye una muestra de lo que representa Wikileaks para el mundo. Yo quiero terminar con esto, la reflexión. Un minuto para cada uno, las grandes conclusiones. ¿Estamos mejor sin Wikileaks o Wikileaks es necesario para el mundo? Fernanda. Desde que existe Internet no podríamos no estar sin Wikileaks. Es decir, el Internet tiene unas lógicas en las que todos podemos formar parte y compartir información. Desde el grupo nefasto de la ballena azul, si es que existe, no puede estar regulado porque la gente lo arma, la gente tiene acceso al canal. Eso es lo que me parece que transgrede el tema moral. O sea, si tú tienes acceso a un canal libre en el que puedes publicar información y es uno de los canales más grandes del mundo, Twitter tiene más usuarios que cualquier medio de comunicación impreso del país. Entonces tú puedes poner agenda, puedes poner tendencia, o sea, creo que responde simplemente o sea, ellos fueron lo suficientemente inteligentes como para entender cómo funcionan las redes sociales y el Internet. Me parece que, por otro lado, el aporte al derecho internacional humanitario es grande. O sea, puede ser que esas tres palabras sean muy grandes y que no necesariamente sean repetidas siempre, pero en contextos de guerra sí es importante entender que no se debe bombardear a civiles y no se debe matar a niños. Creo que es la premisa de la película de la Mujer Maravilla que están dando ahora en el cine. Entonces sí me parece que, o sea, ese aporte lo hizo Assange y es indiscutible. O sea. Gracias Fernanda. Jorge, un minuto. Bueno, yo hago una reflexión desde el individuo, no desde el abogado, no jurídico. Yo ya he manifestado mis razones jurídicas, pero como individuo siempre voy a estar en contra de que el Estado me oculte cualquier información, así sea la más nefasta, así sea la más reveladora y la más cruda, porque por lo menos en mi óptica como defensor de derechos humanos, yo creo que cualquier información que no se revele y que se oculte es una información, obviamente, que puede causar daño, ¿sí? Más daño que el que se revele. O sea, estoy hablando de una concepción política, y la concepción política, yo no veo, obviamente, la información desde el Estado hacia el individuo. Yo veo la información desde el individuo hacia el Estado. Y en ese concepto, para mí, el Estado no tiene derecho a negar, ¿sí?, cualquier tipo de información que tenga que ver con mi vida diaria y que afecte obviamente mis intereses. Gracias. Ese es mi concepto. Gracias, Jorge. Diego, conclusiones. A ver, yo creo que la persecución de Assange antes de que se concediera el asilo y que todavía se mantiene está comprobada. Yo creo que el peligro, me explico, de sus derechos se mantienen. Creo que el más claro ejemplo fue el mismo juicio de Manning, como Assange salió, como, me explico, se lo trató de vincular en el mismo, en esta figura. Quisiera también recordar que sí, ahora hay un presidente republicano y, me explico, sí hay una diferencia. Si bien es cierto que los mismos derechos humanos se rompen, me explico, ya sean republicanos o demócratas que tengan la Casa Blanca, me explico, los republicanos lo llaman terrorista, Sánchez. Los demócratas en su gran mayoría lo apoyan. Eso es algo que hay que resaltar en el caso de que el asilo se vaya a caer. Muy bien, Diego, gracias. Vamos contigo. ¿Conmigo? No, con Ricardo, por favor. Sí, a ver, yo creo que en el tema en lo que se refiere a Wikileaks, yo creo que el mundo está mejor con Wikileaks. Yo creo que era necesario, yo creo que es algo positivo para la gente, porque para mí, cuando Assange comenzó y cuando empezó Wikileaks, cuando se empezó a filtrar toda esta información, especialmente estos videos de daños colaterales, etcétera, todo este tipo de cuestiones que se mantenían ocultas y que evidentemente era algo a lo que nosotros los ciudadanos teníamos derecho a saber, yo creo que eso desde luego que es positivo, porque por encima de cualquier derecho está el derecho a la libertad de los ciudadanos de conocer la verdad de lo que hacen sus gobiernos, ¿no? Entonces, en ese sentido y desde el punto de vista estrictamente de libertad, para mí Wikileaks es necesario y Wikileaks es una buena herramienta que sirvió en su momento para ponernos a disposición cierta información que no nos querían, ciertos gobiernos no nos querían contar. Y no solo el de Estados Unidos, son distintos gobiernos y en todas partes del mundo en donde se filtra información a la cual nosotros deberíamos tener acceso. De ahí lo que hace Assange con esa información y cómo se ha parapetado en la Embajada de Londres para protegerse, para filtrar esa información y cómo se está manejando después, ya es un concepto completamente distinto. Yo creo que lo que empezó bien y lo que debemos valorar es lo que sucedió al comienzo con Wikileaks. Eso es necesario y es un puntal fundamental de la libertad de todos los ciudadanos. Gracias, Ricardo. Daniela, conclusiones. Bueno, en primer lugar, yo sí asigno un valor
importantísimo a quienes arriesgan su vida para transparentar información, sobre todo quienes tienen motivaciones realmente altruistas. Sin embargo, yo no me siento cómoda con el hecho de que alguien pretenda ganar capital político y se convierta en la noticia más allá de las noticias que podría generar. No estoy de acuerdo tampoco en que nosotros no ayudemos a socavar las instituciones y que apoyemos formas poco democráticas de resistencia. Entonces, ¿Wikileaks estamos mejor o peor que Wikileaks? Estaremos mejor o peor en la medida en que no nos resistamos a una sociedad cada vez más panóptica, cada vez que liga cada vez momentos de intimidad con una pantalla. Esa es nuestra posición. Sí. Gracias, Daniela. Salva, terminamos contigo. Conclusiones. Yo diría que estamos en una crisis civilizatoria, estamos más salvajes que nunca, los países se matan más que nunca, la tecnología sirve para aniquilar de manera más atroz que nunca, y los espías y los estados son espías desde siempre, y las grandes potencias siempre van a seguir siendo espías. Wikileaks no cambia ese hecho. Y Wikileaks para mí no es Julian Assange. Habrán muchas más organizaciones, y las hay, que después de Wikileaks y que antes que Wikileaks, siendo más chiquitas, hacían ese tipo de trabajo y filtraban información, pero no tuvieron el impacto que tiene Wikileaks. Y si Ecuador le sigue otorgando el asilo, yo como ciudadana esperaría que sí. Para mí, en cambio, el denominarlos hackers solamente y que tal vez al presidente no le agrade tanto su manera de actuar, me genera como un poco de recelo, porque digo, hay una política de Estado que se tenía y quisiera que continúe, no quisiera que se tambalee en ese aspecto a nivel de diplomacia y de derecho internacional. Pero finalmente Wikileaks seguirá, porque aunque él termine preso, habrá mucho más Assange y eso ya se sembró. Gracias, Salva. Estamos ante una crisis civilizatoria, ha dicho Salva. Yo la presentaba al principio como una optimista trágica, pero no sé si realmente es una pesimista esperanzada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero realmente que el programa haya sido de su provecho. Estamos aquí para brindarles los insumos y que sean ustedes quienes se forjen un criterio muy propio. Esto es Mundo al Revés. Mi nombre es Abraham Verdúa. Nuestro próximo encuentro será el jueves a las 22 horas por la pantalla de su televisión pública. Que estén muy bien.